Amado Padre Celestial, te damos gracias en este precioso domingo, hoy 22 de noviembre del 2020, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Queremos entregarte, Señor, toda la gloria y toda la honra en este instante, Señor. Queremos darte nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que estamos locos de amor por ti, Señor, que sin ti no somos nada, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir en esta tierra y esta vida que nos has regalado conforme a tu voluntad. Señor, no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. No permitas, Señor, que sea el conocimiento, que sea la humanidad, que sea el orgullo, que sea la altivez. No, Padre. Te ponemos delante de ti nuestras vidas para que sea tu precioso Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Señor, hoy traemos delante de ti, Señor Dios, esta enseñanza, hoy esta tercera lección en la cual queremos finalizar este tema no sin volverlo a retomar cuando sea necesario, Señor, pero queremos que quede bien claro, Señor Dios, esta enseñanza sobre la sanidad interior. Qué importante es, Dios de los cielos, que nosotros podamos ser sanos internamente, Señor Dios, para que externamente podamos hacer las obras que tú nos mandas a hacer, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón decidido, con un corazón, Señor Dios, lleno de tu amor y de tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se ha conectado, Señor, y te pido, Señor, que sea tu amor y tu misericordia en esta noche hablándonos. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Trae tu conocimiento y tu verdad a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición que podamos hoy retomar este tema y vamos a hacer nuevamente un resumen. Creo que es bien chévere poder recordar nuevamente. Tenemos por acá, recordemos que una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer sobre la tierra, vino fue a traer sanidad, vino a predicar su palabra, pero vino también a traer buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados. Eso lo encontramos en Isaías 61, 1:3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces aquí en este versículo, mis amados hermanos, nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo nos muestra que si nosotros queremos ser usados por Él, pues tenemos que ser ungidos por Jehová, ungidos por Dios. Si queremos ser enviados por Dios a predicar las buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, a los quebrantados, a los que están mal, pues nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos unja con su presencia. Tenemos que pedirle a Él que nos envíe, que nos comisione, que nos llene de su gracia y su favor para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si Él no nos envía, si Él no nos unge, la palabra unción es presencia de Dios, es el aceite de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si Él no lo hace, si nosotros no buscamos esa presencia, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos llevar consolación, palabras de bendición a una persona que está abatida, a una persona que está quebrantada en su corazón. Así que rogamos a Dios que nos ayude en esta noche para que lo podamos hacer no solamente hoy, sino siempre mientras tengamos vida. Recordábamos en nuestras enseñanzas pasadas acerca de aquellas heridas emocionales que normalmente tienen las personas en su vida. Estábamos hablando sobre heridas emocionales y una de las más latentes o las que más se manifiestan son agresión e ira, amargura, baja autoestima y rechazo. Entonces, mis amados hermanos, como lo analizábamos en su momento, es bien importante que nosotros podamos interiorizar en nuestro corazón y en nuestras vidas si alguna de estas heridas aún al día de hoy, después de ser cristiano de hace 15, 20, 30 o 5 años o un año o unos meses, si tengo alguna de estas heridas emocionales en mi vida. Vivo bajo la agresión, vivo bajo la ira, estoy siendo una persona amargada, tengo baja autoestima, tengo rechazo. Entonces, analizábamos también y vamos a ver cuáles van a ser los pasos para recibir y conservar la sanidad interior, que eso los vamos a estudiar al final de nuestra reunión el día de hoy.
Entonces, les voy a leer como para los hermanitos que no estuvieron en las lecciones anteriores el significado de la agresión y la ira. La agresión es la reacción negativa latente en el ser humano como mecanismo de defensa y manipulación, afirmación y protesta. ¿Cuál es el objetivo, mis amados hermanos, que nosotros de estudiar estos temas? ¿Cuál es el objetivo? Lograr que cada recién convertido y cada persona que crea en Cristo reciba sanidad en el alma y persevere en ella. Recordemos que el Señor vino a salvar nuestra alma y si algo quiere atacar Satanás y llevar cautivo es el alma, ¿bien? Entonces encontramos todo este tipo de heridas emocionales a veces al interior de los hogares y de las vidas de las personas. Agresión, ira, amargura, baja autoestima, rechazo, ahí como podemos ver en las imágenes, nos damos cuenta de cada una de estas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que una persona pueda recibir y conservar la sanidad interior? Hablábamos de que era afrontar la verdad, o sea, reconocer la verdad, confesar el dolor, practicar el perdón y el olvido, ¿cierto? Y tomar la firme decisión de caminar en el Espíritu, volverse a Cristo de todo corazón y practicar la disciplina de memorizar, pensar y confesar la palabra de Dios. Y orar también por las personas que nos causaron daño en determinado momento. Y creo que estos pasos los tenemos que hacer una y otra vez cada vez que veamos que alguna situación puntual en nuestra vida está trayendo dolor, angustia o preocupación en nosotros, porque no, podemos haber sanado alguna herida del pasado, pero puede manifestarse otra herida en el presente, a la cual vamos a tener que practicarle estos pasos, afrontarlos, confesar, practicar el perdón, volvernos a Cristo si hemos fallado o pedir perdón si es el caso a las personas que hayamos ofendido. Pero aquí hay un punto bien importante y es practicar la disciplina de memorizar y pensar en la palabra de Dios. Recordemos que la escritura dice que y conoceremos la verdad y la verdad que nos hará libres. En la medida en que nosotros conozcamos la palabra, escudriñemos la palabra, memoricemos la palabra, pensemos y confesemos en la palabra, pues va a ser mucho más fácil para nosotros poder enfrentar las crisis, las situaciones difíciles, el porqué de muchas situaciones y la palabra siempre va a ser nuestro consuelo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 61:3, que ya lo habíamos leído. El Espíritu del Señor está sobre mí, de Jehová, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año bueno de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces nos damos cuenta cómo en este versículo el profeta Isaías, ¿verdad? Está mostrándonos prácticamente que una de las características principales que tuvo nuestro Señor Jesucristo y por el cual hoy nosotros le seguimos, y es que nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos predica su palabra. El Señor Jesús vino a predicarnos la palabra a nosotros que estábamos abatidos, a nosotros que estábamos quebrantados de corazón. Él vino a traer libertad al corazón de todos aquellos que están cautivos. Dice, presos y darle apertura de cárcel, o sea, sacar a aquellos que están en su cárcel mental, en su cárcel a veces literal, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Mira, amado hermano y hermana, tú y yo somos llamados a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. De tu boca y de mi boca tiene que salir es enseñanza de Jehová, palabra de Dios, no palabras de maldición, no palabras de queja, de murmuración, de chisme, sino que proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y mira lo que dice, y el día de la venganza de Dios nuestro. O sea, ok, hablen de lo bueno, pero pilas, también va a haber un día de la venganza de Dios. También va a haber un día de condenación. También va a haber un lugar, como lo dice la Escritura, a donde van a ir todos los que decidieron darle la espalda al Señor. Impresionante.
También dice, consolar a quién, a los enlutados, la gente que por estos tiempos ha perdido familiares, a esos tenemos que ir a consolar, ordenarle a los afligidos, como dice aquí la palabra, que vivan en gozo, que vivan en alegría, o sea, llevarles el amor de Cristo. Y mire, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. A eso nos llama el Señor, a esas personas que nosotros sabemos que de alguna manera viven en angustia, viven en preocupación por las deudas, por los problemas de todo tipo que a veces puede tener una persona. Dios nos llama a ser ¿qué? Árboles de justicia plantío de Jehová para gloria de Dios. Tu consejo y mi consejo tiene que estar empapado de la palabra de Dios, lleno del consejo de Dios, no de tu consejo o mi consejo, que puede ser bueno, puede tener buenas intenciones, pero el mejor consejo, la mejor enseñanza, la mejor palabra siempre va a ser la palabra del Señor. Entonces miramos aquí el concepto de lo que es la agresión y la ira, mis amados hermanos. Y dice que la agresión es la reacción negativa latente, oiga, en el ser humano como mecanismo de defensa. Manipulación, afirmación, protesta, inseguridad, temor, frustración o amargura. Entonces, creo que estas series o el estudiar esto nos hace reflexionar a nosotros en el cómo estamos reaccionando frente a. Qué bueno que podamos pensar en, hey, espera, no voy a seguir contestando de esta manera a mi esposa, a mi esposo, no voy a seguir gritando de esta forma a mis hijos por algo quizás que puedo decírselo con amor, bajo al nivel de su estatura y se lo digo, está mal lo que estás haciendo. Pero cuando reaccionamos de forma agresiva, de forma latente, evidentemente no estamos siendo dirigidos por la mansedumbre del Señor, por la presencia del Señor, por la palabra de Dios, sino por sentimientos de amargura, de frustración, de inseguridad, de temor. Aquí el que manda soy yo, o aquí se hace lo que yo diga. Esas son cosas fuertes que tristemente se ven en todos los hogares y también en los cristianos, con mucha tristeza. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice la escritura en Santiago 1, 19, 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Por algo el Señor nos entrega dos orejitas y una boquita, para escuchar más y para hablar menos. Tardo para irarse, o sea, el Señor anhela que nosotros como que, hey, bueno, calma, calma, o sea, no nos dejemos llevar por la ira, por la situación, respiremos profundo y bueno, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es ahí donde nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, a veces queremos arreglar las cosas y lo que terminamos haciendo es empeorando una situación puntual en la cual el Señor estaba a veces midiendo o permitiendo para ver cómo nosotros íbamos a reaccionar frente a determinada situación. Cómo iba a manifestarse ese nuevo hombre, esa nueva mujer en Cristo Jesús frente a determinada situación. Si se le iba a salir el hombre o la mujer carnal, el agresivo, la ira, o se iba a entender y a comprender que aún Dios, en medio de esa situación fuerte, difícil, iba a tener el control. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y es que la palabra de Dios, mis amados hermanos, en esta noche nos está mostrando cómo es mejor uno no airarse, tardar, o sea, y mire cómo le dice, es mejor que un fuerte, que una persona que, oh, yo soy fuerte, yo... no, hey, espera, vamos a tener calma, que el que se enseñorea de su espíritu. Cuando nos enseñoramos de nuestro espíritu es cuando dejamos que nuestra carne y nuestras emociones tomen el control por encima de las actitudes corporales de nuestro cuerpo. Y a veces son evidentes nuestros ojos, nuestra boca, las manos. A veces, en el peor de los casos, terminan destruyendo lo que con tanto esfuerzo compraron las personas, rompiendo el televisor, acabando con la nevera, destruyendo la loza, rompiendo las puertas. ¡Qué tristeza! Y eso es enseñorarse de su espíritu y hacer de su voluntad algo que va a traer dolor y tristeza. Y obviamente los pequeños, los niños que están viendo este tipo de reacciones de ira y de agresión, pues van a crecer como con ese
con ese patrón de comportamiento. Ah, esto lo está haciendo mi papá, esto lo está haciendo mi mamá, entonces ya sé cómo tengo que contestar frente a una reacción así. Qué tremendo. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y aquí es el versículo habla por sí mismo. Definitivamente nosotros tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresar, tenemos que aprender a entender, a tolerar y de alguna manera a ser humildes y a ceder en el buen sentido de la palabra, a veces ante muchísimas circunstancias en el día a día, en el hogar, en las situaciones en el trabajo, en muchísimos momentos en donde vamos, donde se va a manifestar la ira. Y es que dice que la blanda respuesta. Entonces creo que ante todas las situaciones vamos a poder manejar una blanda respuesta, una respuesta con amor, una respuesta con cariño, una respuesta con ese toque especial que hace que las cosas sean hermosas. De verdad que es bien hermoso y aquí resalto la manera tan hermosa como nuestro hermano David Ortega nos enseña la palabra. Temas a veces tan complejos, temas tan... Pero él con ese amor de su corazón que Dios le ha puesto a nuestro hermano David para enseñarnos, creo que todos, puntualmente yo, he aprendido a amar más al Señor, a ser un poco más así, cariñoso, especial. Y qué hermoso poder tener hermanos en Cristo con los cuales podamos aprender, que podamos llevar eso a nuestros hogares, a nuestras vidas personales y al compartir a otras personas. Más la palabra áspera hace la palabra áspera hace subir el furor. Miren aquí, mis amados hermanos, ¿qué es una palabra áspera? ¿Qué es una palabra? Una palabra áspera, todos creo que entendemos que es toda aquella que no lleva amor, que lleva dolor en sí, que lleva tristeza, que lleva agonía, que lleva todo tipo de manifestaciones y de emociones que traen tristeza a quien se las estamos lanzando. Es como que le estamos botando veneno a otra persona y eso lo que va a hacer es, vea, que se suba el furor. Así que cuando tú y yo enfrentemos una situación que sabemos que con seguridad podemos tener la razón por alguna situación, pero la otra persona está un tonito más arriba, no le pongamos a igual. Bajémosle nosotros, dejemos, respiremos un poquito. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos el tono, pues con seguridad ahí va a ser un caos total la situación y ahí es donde se inician las peleas, los gritos y las manifestaciones de ira fuertes, que después las personas, ay, perdóname, es que yo no quería decirte eso, es que yo no quería, es que... Y podemos ver muchos casos muy tristes en donde muchas personas han terminado matando al otro por un momento de ira, de furor, por un momento donde se le subió la sangre a la cabeza y dijo, aquí no pude más, exploté y terminan acabando con su propia familia. Triste, pero muy real. Hablamos también acerca de la amargura y aquí les comparto el significado. Con relación a la amargura podemos decir que es un sentimiento de tristeza, frustración, resentimiento, desánimo y desesperación. Es un veneno que se puede incubar en el alma que contamina y destruye la relación con Dios y con los otros semejantes. Entonces, recordemos, mis amados hermanos, que independientemente de que cada uno de nosotros tengamos una vida, por ahí alguien decía, cada cabeza es un mundo, pues nosotros como personas somos hijos, muchos son padres, otros sencillamente viven como solteros y todo, pero estamos rodeados de personas que son semejantes a nosotros. Y nuestras reacciones y nuestros comportamientos y nuestras emociones van a ser evidentes a nuestro entorno. Entonces ese sentimiento de tristeza se va a notar. Esa frustración no sanada se va a notar. Ese resentimiento permanente por no obtener o alcanzar lo que se quiere va a ser evidente. El desánimo total, la desesperación, cuando no se está teniendo control del cuerpo, de las emociones, de las acciones, sino que la persona actúa de una manera desenfrenada, desesperada, sin medir las consecuencias. Pues esto dice que es un veneno. ¿Y qué
¿Cuál es la persona más afectada? Cada uno de nosotros va a ser el más afectado. Nuestra alma se va a contaminar. ¿Y qué es lo primero que se va a destruir? Nuestra relación con el Señor. De ahí, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener una relación estrecha con el Señor. Mire, doy gracias a Dios por este grupo, porque sé que tanto para ustedes como para mí este precioso grupo nos ha acercado más a Dios y nuestra relación con Dios cada día es más estrecha, más hermosa. Y damos gracias a Dios por eso. Pero no que no sea solo este grupo, que no sea solamente en los tiempos aquí y de pronto en nuestras iglesias, sino que podamos tener una relación personal e íntima con Dios. ¿Para qué? Para que eso sea de beneficio para nuestros familiares, nuestros seres queridos, para nosotros mismos, para nuestros semejantes. Recordemos lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si hoy hay una amargura en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, si hay algo que sabes que no te deja expresarte con libertad ante Dios o ante otros semejantes, hoy es el día para pedirle al Señor que sane toda amargura y toda situación. Los efectos que produce la amargura: ata y mantiene el corazón en cautiverio. Afecta la salud física, mental y emocional. Miren, mis amados hermanos, yo creo que aquí nos podemos dar cuenta. ¿Quiere ver usted una persona amargada? Mira, revise su salud física, revise la forma como piensa, revise sus emociones. ¿Quiere ver usted una persona que está, que está llena de amargura y de dolor? Pues a veces preguntándole nomás al círculo pequeño que le rodea, padres, hermanos, esposo o algo, ellos podrán hablar quizás con tristeza y con dolor de la amargura que pueda tener determinada persona. Ahora con esto, esta charla no es nunca, la intencionalidad jamás es condenar, juzgar a nadie, sino edificar y traer liberación de estas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto va a estorbar que el caminar en fe con el Señor. Versículos acerca de la amargura. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Definitivamente, mis amados hermanos, si hay algo que el Señor le quiere regalar a sus hijos y a sus hijas, es un corazón alegre, un rostro alegre. Pero si hay dolor en el corazón, el espíritu se abate. Y cuando se abate el espíritu, pues la persona se tira a la cama, qué pereza la vida, no, tremendo. Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire cómo nos volvemos cuando estamos llenos de amargura, como una bestia. Empieza el corazón a esas punzadas, como que, ¿qué? Ahora sí, un soplo al corazón. Torpe era yo que no entendía. No entendemos nada, absolutamente nada, cuando estamos fuera del propósito del Señor y nos dejamos llevar de pequeñas zorras como la amargura. Hebreos 12:15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, mi amado hermano y hermana, cómo nosotros somos de influencia sin necesidad de que tú y yo tengamos una posición de autoridad o pública, somos de influencia para llevar alegría o llevar amargura a otros. Podemos llevar alegría o amargura a otros. Mire lo que dice Efesios 4:31-32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:31-32. Entonces aquí la palabra nos está diciendo, ¿tienes amargura? Quítatela. ¿Estás enojado? Quítate eso. Ira, gritería, estás diciendo muchas groserías, no más. Estás con una mente maliciosa, pídele perdón al Señor y a orar y a leer la palabra, a ayunar si es el caso, a tener tiempo con Dios, a ser bueno con otras personas, a hacer obras de caridad.
a perdonarlo, a perdonarte los unos con los otros, así como Cristo nos ha perdonado. Hablábamos también acerca de la baja autoestima, mis amados hermanos. Este complejo puede ser causado por un defecto físico, por el maltrato verbal, rechazo en la infancia o en el medio ambiente en el que la persona se ha desarrollado. Con este complejo la persona se considera que no es nadie y que no es importante ni para él ni para los demás. Definitivamente esto es algo en donde la persona todo el tiempo se está autohablando. Obviamente pues es una persona que no tiene en su corazón la palabra de Dios, es una persona que no está apreciando lo que Dios hizo por él, no está considerando las grandes y poderosas obras que Dios hizo en su vida. Entonces permanentemente está batallando con sus pensamientos, con lo que escucha, con lo que pueden decir de esa persona y con la gente que le rodea. Entonces hay gente que está a veces en un ambiente en donde de maldición, donde las personas dicen todo el tiempo groserías, donde el ambiente es un ambiente quizás de licor o donde de alguna manera su vida se ve afectada, ¿verdad? Por un rechazo en la infancia. Vemos cómo muchas personas hoy viven una vida de baja autoestima, de depresión, de muchas crisis interiores. ¿Por qué? Porque desde la infancia fueron atropellados. Y al día de hoy, después de 30, 40, 50 años, siguen teniendo ese rechazo, esa baja autoestima, esa amargura en su corazón. Entonces creo que es bien importante que nosotros revisemos esto a la luz de la palabra que dice la Escritura acerca de la baja autoestima. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Dios dio la vida por ti y por mí, para salvarnos, para tener vida eterna. Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Eres hijo y hija de Dios. Y eso se lo tenemos que decir a otros que están en esta actitud, que dicen, no puedo más con esta vida, siento que no soy nadie. Hey, tú eres hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto para quienes confían y creen en la palabra y en el Hijo de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos sus hijos y vivamos como sus hijos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si tú y yo usamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, para destruirlo con basura, con pecado, con inmundicia, con malos pensamientos, malas palabras, malos hechos, pues Dios dice la palabra que Él nos destruye. Y literalmente el pecado nos destruye. ¿Por qué? Porque somos su templo. Tremendo, ¿no? Versículos, seguimos aquí sobre la baja autoestima. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis amados hermanos, no podemos volver atrás, no podemos mirar atrás. Ay, es que el mundo, es que la cervecita, ay, es que el baile, ay, es que una canita al aire, ay, es que una mentirita piadosa, ay, es que no, irreprensibles. Recordemos lo que el Señor dice, que Él a los tibios los vomita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios te ha bendecido y me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, mis amados hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso es el Señor. Y llegamos a este tema, el rechazo. El rechazo es lo opuesto a la aceptación. Es el acto de resistirse de una forma activa o pasiva, bien sea emotiva, mental, psicológica o espiritual, a alguien o algo, a una actitud o a un hecho que no se acepta y afecta. Y esto desde la etapa prenatal hasta el resto de la vida.
Lastimosamente, a veces desde el momento en que llega un bebecito al vientre de una mamá que no lo quiere, desde ahí ya lo está rechazando. Qué triste, ¿no? Mira lo que dice la Escritura. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El Señor no rechaza a nadie. Qué hermoso. El Señor recibe, dice la palabra de Dios, que Él se sentaba y comía aún con los publicanos, con los leprosos, con los enfermos, con los ladrones, con todos aquellos que nadie quiere sentarse y comer y tener comunión. El Señor lo hacía. Él no echa a nadie. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto suyo, vuelve y nos confirma: eres mi hijo, eres mi hija, yo no te rechazo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te acepta y Dios me acepta en Cristo Jesús. Miremos 1 de Juan 3, 1, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifestare, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es una hermosa promesa del Señor que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Vuelve, tengamos siempre presente quién es nuestro Padre y de quién somos hijos. Si a ti el mundo te rechaza, es porque el mundo no ama a Dios. Si a ti los que creían que eran tus mejores amigos, tus parceros con los que tú no, mejor dicho, pero si ellos no aman la palabra de Dios, si ellos ignoran a Jesucristo, la Escritura dice que no podemos hacer amistad con el mundo y amistad con Dios. Nada tiene que ver la luz y las tinieblas. Nada, mis amados. Tenemos que huir todo el tiempo, huir de ese mundo oscuro, de pecado, de maldad, el cual a muchos hoy los tiene atados al camino de muerte. Pero tú y yo, por misericordia de Dios, hemos sido rescatados. Y gracias a Jesucristo, somos hijos de Dios. Él ha manifestado su amor y su misericordia al habernos adoptado como sus hijos, y coloca en nosotros el querer como el hacer para estudiar su palabra, para adorarlo, para buscarle. Pasos para recibir y conservar la sanidad interior. Primero que todo, amados hermanos, afrontar la verdad. La Escritura dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que afrontar la realidad. Ay, es que me violaron cuando era pequeño. Es que usted no sabe que a mí me... Mira, afrontemos la realidad. El Señor Jesús quiere que nosotros reconozcamos delante de Él todas aquellas situaciones que traen dolor y que traen atadura a nuestra alma. Cuando nosotros lo reconocemos delante de Él, Él que nos hace libres. Cuando confesamos el dolor, punto 2, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo, mi amado hermano, hoy de que tú y yo confesemos nuestras ofensas, que oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para que haya sanidad, practicar el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y aquí es bien importante que nosotros lo hagamos con el Señor. Quizás no vamos a poder hacerlo con la persona, porque la persona te pueda rechazar, te pueda tirar la puerta o no quiere ni siquiera hablar contigo o conmigo. Pero podemos decirle al Padre: Señor, mira, te pido por favor que me perdones. Yo perdono a esta persona. No quiero cargar el odio, el rencor. Señor, te entrego a esta persona. Porque esta persona te da la espalda, porque esta persona no ama tu palabra, porque esta persona no reconoce que también falló. Y yo perdono ese dolor, esa falta que esa persona tuvo contra mí. Me suelto, me desato para ser libre. Tomar la firme decisión de caminar en el Espíritu y de no vivir por las emociones, sino por la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelve el Señor y nos invita a andar en el Espíritu. Recordemos que andar en el Espíritu es que nuestra mentecita
esté todo el tiempo anhelando y deseando hacer la voluntad de Dios. En esos tiempos donde puedes tener la oportunidad de estar solo, de estar sola, y que tienes la oportunidad de estudiar y de quizás de escuchar alabanzas, en vez de pegarnos al celular, de ver lo que no tenemos que ver, deleitarnos en el Señor, no satisfacer los deseos de nuestra carne. Volverse a Cristo de todo corazón. Me tomó un minutico, 2 minuticos más para terminar. Ya son las 8. Volverse a Cristo de todo corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren cómo en el comienzo leíamos que el enemigo, Satanás, quiere atar las almas, y aquí el Señor quiere traer descanso para nuestras almas. Venid, el Señor nos invita a que vayamos a Él. Tú y yo que estamos trabajados, cargados, Él nos da el descanso. Él dice que su yugo es ¿qué? Ligero. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo Jesús. Practicar la disciplina. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Siempre tenemos que pensar, esto le agrada al Señor, esto le agrada a mi Padre, esto que voy a hacer es de bendición para mi hogar, para mi hija, para mis hijos, para mi familia, para mi entorno, para mi presente, para mi futuro. Practicar la disciplina en las cosas buenas va a traer grandes bendiciones en el presente y en el futuro para nuestras vidas. Esa es la manera en que nosotros podemos ser exitosos, haciendo lo bueno, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Orar por las personas que le causaron daño. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra es muy clara, mis amados hermanos. Y a veces poner la otra mejilla, a veces bendecir a quien nos maldice, a veces declarar y perdonar cuando nos han ultrajado, nos han perseguido, nos han hecho daño. No es fácil, pero el Señor nos invita y nos dice que esa es la estrategia divina para que nosotros podamos recibir sanidad interior de toda situación que podamos vivir en nuestras vidas. Y terminamos con este hermoso versículo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el Señor nos está diciendo, no te conformes más a este mundo, no te conformes a la música, a la manera como se viste este mundo, no te conformes a cómo ellos hablan y cómo ellos ven, confórmate a mi modelo de vida. Transforma tu mente, renueva tu mente, tu entendimiento con mi palabra, para que compruebes cuál es mi voluntad, agradable y perfecta. Vamos a orar, mi amado hermano y hermana. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Y te pido, Señor, que si hoy en alguno de mis hermanitos o en alguna persona que a futuro pueda llegar a escuchar esta enseñanza sobre la sanidad interior, seas tú sanando, Señor Dios, toda agresión, toda ira, toda amargura, toda baja autoestima y todo rechazo en sus vidas. Señor, trae libertad a nuestras almas, trae sanidad a nuestro corazón. Hoy perdonamos, Dios de los cielos. Hoy, Señor Dios bendito, usamos esos puntos que nos diste, Padre Celestial, para poder perdonar, Padre Celestial, a aquellas personas que nos han lastimado, que nos han dañado, Señor. Hoy confesamos ese dolor, hoy practicamos el perdón, hoy tomamos la firme decisión de caminar en el Espíritu, Señor. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón, Señor. Ayúdanos a estudiar con disciplina tu palabra, a orar por las personas que nos han causado daño. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza que tú has traído a nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.